Los hermanos Menéndez nunca se han sincerado y admitido que mintieron sobre su defensa propia. Vamos a comenzar con el fiscal del condado de Los Ángeles, que dijo en conferencia de prensa lo que pensaba sobre la petición que hicieron ellos, señores, para reducir su condena por los asesinatos de sus padres en 1989. Nos referimos a los hermanos Menéndez. Ustedes saben que el antiguo fiscal estaba a punto de ver este caso y soltarlos. Ahora parece que no. María Hurtado estuvo allí durante esta conferencia y nos preparó este reporte que nos luce muy bien para los hermanos. A ver. El fiscal del condado de Los Ángeles llevó a cabo una rueda de prensa esta mañana para informar qué pasará con el caso de los hermanos Menéndez después de que el gobernador de California ordenara una investigación para determinar si Eric y Lyle Menéndez representarían un riesgo para la seguridad pública en caso de que fueran liberados. Todo indica que el fiscal general de Los Ángeles se opone completamente a una resentencia en el caso de ambos hermanos, y todo por una simple razón. Hasta el día de hoy ni Lyle ni tampoco Eric han aceptado su responsabilidad en los hechos y, según la fiscalía, siguen mintiendo y manipulando los hechos alrededor del cruel asesinato ocurrido en 1989. Como revela un examen completo del expediente, los hermanos Menéndez nunca se han sincerado y admitido que mintieron sobre su defensa propia, así como sobornaron el perjurio de sus amigos por las mentiras, entre otras, que su padre violentó a la novia de Lyle, que su madre envenenó a la familia y su intento de conseguir una pistola el día antes de los asesinatos. Aquí, la Corte debe analizar si la falta de comprensión completa y la falta de responsabilidad total de los hermanos Menéndez por sus asesinatos supera los otros factores que justifican una nueva sentencia. Ahora la única manera que se pudiera volver a reabrir el caso de los hermanos Menéndez es si ellos aceptan completamente que asesinaron a sus padres y confiesan que lo hicieron en defensa propia porque tenían miedo de su padre y de su madre. Reveló que han mintieron 20 veces y no más de esas 20 veces, 4 veces han aceptado responsabilidad de estas mentiras. Pero los otros 16 veces, hasta en un día a hoy, no han aceptado responsabilidad. Muchísimas gracias, María Hurtado, por este reportaje. Por cierto, Lili, esto empezó a salir a la luz pública una vez que hubo un documental que salió, que las mismas Kardashians, Kim Kardashian empezó a hablar de los hermanos Menéndez. Pero ahora parece que esto ya se les complicó para ellos otra vez. Bueno, Raúl, pero al final, claro, se quería que se cambiara la sentencia, o sea, que hubiera una nueva sentencia, considerando ya el tiempo que tienen en la cárcel y que pasaron toda su juventud, eran menores de edad cuando habían sido ambos por años maltratados por sus propios padres. Entonces, ellos mataron a sus padres. Ellos mataron a sus padres. Llevan ya casi 35 años en la cárcel este año. Bueno, sin embargo, yo todavía tengo esperanza, de verdad, de que algo suceda y que a lo mejor esto pudiese... Lo veo bastante mal por ahora. Pero por ahora, sí. Se estaba esperando de Thanksgiving el año pasado, que iban a estar en casa, señores, han pasado los meses y cada vez esto se pone un poquito más serio.